Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com. Hoy vengo a hablaros de un tema candente, pero que además quiero hablar con autoridad de él. Cómo funcionan las LLCs y temas fiscales. Y para ello me he traído a mi experto de confianza, a Mark de Experty USA, para que podamos hablar sin tabúes sobre cómo son las LLCs y cómo funciona todo esto de las empresas en Estados Unidos. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Hola Carlas, gracias por invitarme a tu podcast. La primera vez que aparezco, un placer y nada, adelante. Intentar aportar algo de valor Muy para tu bien. audiencia. Vamos a poner un poco en contexto porque lo primero, hacer un disclaimer, ¿vale? Esto no es una asesoría fiscal ni nada lo que vayamos a decir deberíais tomároslo a pie de la letra. Si queréis tener una LLC, asesoraros vosotros, buscad expertos, investigad por vuestra cuenta. Nosotros no estamos dando asesoramiento fiscal porque para ello, por lo menos en España o en Europa, está regulado y necesitas ser un asesor fiscal y no es el caso en ninguno de los dos. ¿Vale? Vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo experiencias y vamos a hablar justamente desde eso, desde la experiencia. Yo hace años que tengo una LLC, yo no resido en Europa desde hace muchísimos años. La verdad que a veces miro para atrás y digo, hostia, han pasado ya pues más de media vida adulta mía he estado fuera de Europa y sí que tengo una empresa en Estados Unidos, tengo mi residencia en Costa Rica, he tenido la residencia en Nicaragua durante muchos años, esto es algo que he compartido públicamente siempre y quiero tratar de desmentir muchas cosas porque últimamente en redes sobre todo veo auténticas absurdeces y animaladas. Marc, lo primero, no sé si tú también tienes esa percepción de que me imagino que además metido en este mundillo yo he visto pero gente dando en Instagram unos consejos fiscales que pondría, vamos, las manos en la cabeza. Sí, esto pasa mucho. Realmente yo soy una persona, por ejemplo, que no tengo redes sociales. Entonces tampoco estoy muy al día de lo que se dice. Yo leo mucho, estoy muy conectado, bueno, con gente que también tiene LLCs, que son emprendedores, que viven por todo el mundo. Leo mucho en Telegram, me informo por foros y demás. Pero sí, cada uno a veces dice su opinión. Es verdad que a veces hay ciertas cosas que no terminan de quedar claras, entonces, en relación, perdona, si la LC se debe dejar a cero, si no, hay veces quedan cosas ambiguas y incluso en estas cosas nadie tiene una respuesta correcta porque hay interpretaciones, según si se mira por la ley española, por la ley americana, hay muchos puntos de vista, correcto. Antes de indagar con el tema del LCS, me gustaría que, nada, en 4 segundos que nos cuentes un poquito de dónde vienes, de dónde estás viviendo tú. ¿Eres una persona internacional? ¿Eres un nómada digital? ¿Cómo es tu vida? ¿Y por qué Experty USA? Bueno, mi nombre es Marc, tengo 32 años, he vivido y viajado por muchos países, creo que he estado residiendo en 5 o 6 más o menos. Los últimos años he estado viviendo en Tailandia, como bien conoces, ya nos conocimos por Muy bien. internet y tal, por estar en tu comunidad y demás. He trabajado también en Australia, por ejemplo, estuve trabajando por una multinacional y demás, pero hace muchos años pues que yo vi que no me gustaba todo el rollo empresarial de, bueno, trabajo de oficina, de 9 a 5 y demás. Entonces llegó un momento que me lo empecé a montar por mi cuenta. Empecé con páginas web, con temas de SEO. Tengo muchos proyectos. Creo que tengo una de las newsletters de inteligencia artificial en español con más seguidores. Tengo muchísimas páginas de temática de finanzas, es decir, tengo muchos ingresos pasivos. Y el tema del LC, estuve, bueno, barajando opciones porque yo antes hacía todo a título personal. Entonces, la LLC lo vi yo también hace muchos años por las redes y tal, me interesó, investigué mucho, contraté a un asesor, no me lo hicieron bien. Total, que al final tuve que aprender muchísimo por mi cuenta, cómo funcionaba, cómo, bueno, leer mucho, mucho, mucho y al final, tras varios años haciéndolo por mí, empecé haciéndolo con amigos y emprendedores que también viajan y trabajan online, hasta que llegó un momento que hablando con, bueno, con una socia mía me dijo que por qué no ofrecía el servicio, ¿sabes? Porque yo tenía mucha experiencia y tal, y yo no he ofrecido jamás nunca servicios. Es la primera vez que trabajo en algo con clientes. Hasta ahora solo he trabajado con empresas, básicamente, vendo publicidad, hago, bueno, muchísimas cosas, pero esta es la primera vez. Entonces, empecé con unos amigos y tal, vi que el tema me gustaba,
que era interesante. Me dio mucha rabia cuando me crearon la mía, me cobraron muchísimo y me lo hicieron mal. Entonces, bueno, al final llegó un punto que digo, bueno, para diversificar un poco también mi negocio, para hacer algo diferente, para incluso conocer gente interesante. He conocido mucha gente interesante que busca el tema del LLC y al final incluso hemos hecho algún partnership, algún acuerdo y cosas. Incluso mis abogados de un país donde quiero ir ahora a futuro vinieron así. Entonces, ahora estoy ofreciendo este servicio por todo lo mencionado, básicamente, que me alargo, Ujú. Carlos. Me ha gustado lo que decías de que cuando tú quisiste montar la tuya, te lo hicieron mal, tuviste que pagar mucho. O sea, me ha gustado la parte de que es una realidad. Evidentemente, pues no, la experiencia es una putada. Ujú, Me pasó lo mismo. Yo creo que abrí mi empresa en el 2019 ujú, y me pasó lo mismo. Yo empecé a buscar información, encontré una gente española que te ofrecía esto, que primero ya las asesorías que te pedían eran absurdas, o sea, unos precios muy caros. Pero luego creo que me cobraban, si no recuerdo mal, $3.500 de apertura y ujú, 2.000 al año de mantenimiento. ujú, Y lo contrasté por mi lado. Y estos precios, esto que acabo de contar, es algo que a mí, como me muevo con muchos emprendedores digitales, mucha gente me ha venido a preguntar varias cosas, ¿no? Yo también he tenido empresas en Estonia, en otros países, o sea, al final yo como nómada digital he tenido muchos proyectos y empresas en varios lados. Y mucha gente me viene a preguntar y me hablan de estos precios. Cuando yo empecé a investigar por mi cuenta y encontré, en mi caso en Wyoming, la opción de abrir la LLC, no recuerdo si fueron $200 o 125 o 150, una cosa así. ujú, Y empecé a investigar y digo, hombre, esto no será el mismo servicio que me están ofreciendo por 3.500. Y me di cuenta que sí. Básicamente, que era tal cual. Al poco tiempo, además, me di cuenta que los que me están ofreciendo esto, encima lo están haciendo con unos agentes, que ahora si queréis hablamos un poco en profundidad de cuáles son los pasos y por qué necesitas agentes registrales y demás. Y que estos agentes les habían tangado y les montaron un pollo increíble, que no habían presentado los impuestos cada año y demás. Y a mí me da mucha lástima porque veo a emprendedores que van perdidos, también que creen que esto es como la gran panacea y que lo que buscan es evitar pagar impuestos en España y, y cualquier cosa que les ofrecen pues les parece bien y al final lo que sucede es que a muchos les tangan y encima están haciendo cosas ilegales sin ni siquiera saberlo. Si te ujú. parece, vamos desde los inicios. A ver, ¿qué es una LLC? Vamos a empezar con lo más básico. Una Limited Liability Company, ¿no? Sí, una LLC, Limited Liability Company, perfecto, sí. Es una empresa de responsabilidad limitada. Es básicamente una empresa que creas en Estados Unidos y que ofrece muchísimas ventajas, sobre todo fiscales, para personas que no son residentes en Estados Unidos. Y sobre todo, nuevamente, el perfil óptimo es para gente como tú o como yo, en este caso, que somos nómades digitales, consultores, emprendedores, gente que trabaja online, básicamente. Es la principal, la idea. Es la razón por la cual todo el mundo termina buscando la LLC, para no pagar impuestos, básicamente. Vale. La LLC, y no solo eso, mira, yo la abrí no para no pagar impuestos, sino Ujú, para poder utilizar Stripe como plataforma, como pasarela de pago, porque ujú, yo mis impuestos en ese momento los pagaba en Nicaragua ujú, y me parecían justos. ujú, Y lo que tenía problema es que no podía utilizar pasarelas de pago internacionales porque no aceptan bancos de Nicaragua. ujú, Pero vamos a explicar un poco, porque mucha gente siempre dice, hostia, Estados Unidos no pagar impuestos no me cuadra, ¿no? ujú, Yo tengo entendido que en Estados Unidos tienen dos impuestos, ¿vale? A diferencia del español, que es Hacienda, Estados ujú, Unidos tienes el impuesto federal y el impuesto estatal. El ujú, federal, digamos que es el del país. Y ujú, ese impuesto dice que tú, como persona física, lo tienes que pagar depende de lo que ya hayas ganado, pero en tu país de origen, en tu país de ujú. residencia fiscal. ¿Hasta aquí es correcto? Bueno, a ver, básicamente, para matizar un poco, es decir, porque me dejó una cosa muy importante. Las empresas LLCs que no pagan impuestos en Estados Unidos son las que son unipersonales, porque si tienen más de un miembro sí que pagan impuestos, y que no son EDBUs. EDBUs es una palabreja que significa Engage
in Trade and Business in the United States, pero básicamente, resumiendo, significa que si no tienes oficina, no tienes empleados y no tienes lo que se llaman agentes dependientes, tú básicamente no vas a pagar impuestos en Estados Unidos. Básicamente es eso. A diferencia de otros tipos de empresas, Ah, C-Corp, C-Corp, básicamente es eso. además, en determinados estados, es decir, esto no es en todo el país, es No, en eh, unos estados determinados que tienen estas no, esto realmente condiciones. funciona en todos los estados. Es decir, es lo mismo Ujú. en todos los estados. La razón por la cual se crean mayoritariamente en Nuevo México, Wyoming, Delaware o Florida, quizás son los estados más populares, aunque también hay Texas, en este caso son por la anonimidad. Es decir, hay estados en los cuales tú entras a la web del registro del estado y pones el nombre de una LLC y en algunos estados te aparece el propietario y en otros no. Entonces, Nuevo México, Wyoming, Delaware y, por ejemplo, Nevada son estados anónimos. Entonces, tú entras aquí, buscas la LLC de alguien y no sale nada. Sale a veces, en Nuevo México no sale ni la dirección y en Wyoming sí. Pero básicamente es la privacidad. Pero tú lo puedes hacer igualmente en Florida. Tú puedes crear una LLC en Florida, y nosotros no lo hacemos porque nos enfocamos en el nicho de la privacidad, pero tú podrías perfectamente abrir una LLC en Florida, tú residir en Dubái, en Paraguay, en Panamá, en Costa Rica o donde quieras, incluso en el sudeste asiático, básicamente, y te aplica el mismo régimen, siempre y cuando cumplas la condición que te he comentado. No ser residente en Estados Unidos y no tener lo que he dicho anteriormente, ni empleados, ni Vale, oficina física, ni nada. vale. Esta parte creo que está entendida, o sea, todos entendemos lo que es una LLC. Lo que te Ujú, permite la LLC básicamente es tener una empresa que pueda generar facturas y que puede tener cuentas bancarias abiertas y que puede, pues, gestionar como si fuera una empresa, ¿vale? ujú, Por eso es interesante, por eso tanta gente quiere esto, porque al final, si tú vendes cosas, aunque sea servicios o lo que sea, pues necesitas una figura fiscal para poder gestionarlo. ujú. Ahora, ¿por qué tanta gente piensa que es ilegal tener una LLC si eres residente fiscal español? Es una buena pregunta. A ver, cuando tú estás en España, en teoría, debes pagar por cuando tú recibes ingresos, da igual de dónde provienen, tanto si de España como de fuera de España, tú en teoría debes pagar, ¿vale? Por la totalidad de esos ingresos a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente en España que ha promovido las LLC, se han hecho muy populares, sobre todo las que son anónimas, y actualmente en España se están utilizando a veces de una forma un poco gris. No sé si me puedo meter en todo, si no me paras, pero... Ah, no, no, sí, sí, explica todo como quieras. A ver, yo lo que entiendo, o sea, al final, el punto de discordancia aquí está en la interpretación de la ley. En España hay un problema con la ley fiscal que es interpretable. Por lo Ujú, tanto, no está muy claro y ahí es donde entran las zonas grises. Si estuviese hiperdefinido, oye, o es blanco o es negro, ¿no? Y no hay tutía. Lo que yo ujú, entiendo que es ilegal para España, hago un inciso. Tú, si eres residente fiscal en España, ujú, tienes que tributar, que es lo que has dicho tú, todos tus ingresos a nivel mundial. Punto. Eso, o sea, no hay historia. Aquí la cosa está en si interpretas que los ingresos que has tenido con la LLC son tuyos o son de la LLC. Y también. ahí ya se interpretan las cosas cada quien a como le da la gana. Y hay asesores fiscales que te dicen, no, no, el dinero que tiene la LLC es la LLC. Ujú, Vale. Y lo que es ilegal es abrir este tipo de empresas, me da igual si es una LLC o una empresa en Estonia o en Francia, que no tendría ningún sentido, o en Portugal, ujú, únicamente con la única finalidad de evadir impuestos, de pagar menos impuestos. Este hecho en España eh, es no legal, o sea, no puedes hacer esto. Y Hacienda ujú, puede interpretar que, oye, es que tú te has montado una LLC que además es unipersonal, única y exclusivamente para no pagar impuestos siendo autónomo, que es lo que tendrías que ser en España a régimen unipersonal. ujú. Más o menos por ahí van las cosas, ¿no? Sí, la cosa es que, por ejemplo, cuando tú creas una LLC en Estados Unidos, ya sea en Nuevo México o en Wyoming, por ejemplo, hay mucha gente que la crea y al ser anónima es muy difícil para Hacienda realmente detectar que tú tienes esa LLC si tú no lo haces mal. Es decir, si tú no haces una contribución a la empresa, si no te mandas dinero de tu cuenta española allí O o a la no haces... inversa. Correcto. Es muy difícil porque las leyes de allí, bueno, los niveles de privacidad son muy altos, tu nombre tal no aparece en el registro del Estado y sería muy complicado a menos que, bueno, el Estado español quisiera investigar de manera activa
saber quién es el propietario final de la LLC, básicamente. Entonces hay mucha gente que lo que hace es usar la LLC como lo que sería una caja B. Entonces tiene sus riesgos, pero sí, tú te puedes crear una LLC y nadie va a saber que esa LLC es tuya. O incluso la puedes hacer a nombre de, bueno, de un amigo, no sé qué. Esto pasa mucho, es la verdad. Entonces, bueno, yo no estoy incitando a hacerlo, ¿eh? Pero si tú haces eso, operas con cuentas exclusivamente en dólares, que ya aquí ya no entra el CRS, estamos hablando ya de FATCA, que es bueno, la parte americana, y tú realmente tiras de efectivo, retiros de cajero, utilizas incluso criptomonedas, Claro, tarjetas prepago o- y tarjetas de claro. cripto, es muy difícil. Totalmente. Mm, Lo que sí que quiero hacer en matiz es que es ilegal, a los correcto. ojos de España. O sea, Sí. y esta parte es la que me chirría Ujú, de los asesores que veo en Instagram y diciendo paridas. ujú, Porque, porque me doy cuenta que la ocultan. O sea, ujú, yo lo que me gusta justamente es la transparencia de decir, oye, puedes hacer ujú, y esto, que sepas que si tú no relacionas cuentas bancarias entre la cuenta de la LLC y tu cuenta personal, porque es por donde normalmente te van a coger, o no abres cuentas en euros, que entonces ya sí que entran dentro del sistema bancario europeo, ujú, lo que tú acabas de decir, ujú. lo que va a suceder es que Hacienda no tiene manera de, si no es con una investigación profunda, relacionar esta empresa que es una LLC en Nuevo México o en donde sea con tu persona física. Pero Aparte eso que no quita que sea ilegal. correcto, y no es lo mismo también facturar 10.000 euros al año, 20.000, que facturar medio millón, porque a partir de ciertas cantidades también puede ser delito penal y hay varias Delito penal. cosas a considerar. Aparte que después, según tu cliente final sea B2B o B2C, también hay un límite de facturación por el tema del IVA, que en teoría a partir de 10.000 euros te tendrías que dar de alta. Hay otro modelo que en España se llama el 347, de clientes proveedores, que cuando pasas un cierto umbral en teoría hay que informar. O sea, es complicado. Cuando estás en España no sería el caso ideal. Yo sé de mucha gente que lo hace, lo tiene, años, no ha pasado nunca nada, pero hay algo de riesgo, es decir, es lo que hay. Es decir, yo cuando tengo clientes de España siempre se lo transmito y a partir de ahí cada uno que pueda operar de como quiera. Tal cual. Para mí tiene mucho sentido las LLCs si estás en países como los que estamos nosotros, Ujú, donde no puedes operar de manera internacional por limitaciones bancarias o las plataformas y demás, y ujú, esto te permite la cobertura internacional, hacer negocios en todo el mundo. Y ujú. además, porque en el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de otros países donde tienen tributación territorial, Ujú, es libre de impuestos. Entonces, cojonudo. Yo en Costa Rica pago todos los impuestos que tengo que pagar en Costa Rica. ujú. Los que generan la LLC, tengo entendido que no debería de pagarlos aquí en Costa Rica. Es decir, países con tributación territorial, en los Ujú. cuales los ingresos provienen del extranjero, estos están libres de impuestos. Costa Rica, Panamá, hay varios países en Asia, República Dominicana, Malasia, bueno, hay muchos países. Pero también es cierto que hay mucha gente que las utiliza en países en el sudeste asiático, incluso en Sudamérica, con tributación un poco más, diría yo, laxa. Es decir, en Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Indonesia, Tailandia, Vietnam. Ciertamente no se puede, pero es que si ya en España les va a costar, imagínate en esos países. Yo conozco Ya. mucha gente que está por el sudeste asiático y que sí, que en teoría deberían pagar impuestos aquí y allí y no hay forma de controlar. Además, lo digo desde la propia experiencia que viví durante varios años en estos países. Bueno, y sobre todo siendo extranjero, se pueden hacer muchas cosas. Que no, con la ley en la Sí, mano, realmente tendrías que pagar impuestos, pero ya te digo, tú ya has estado en Indonesia, has estado en Filipinas, ya sabes cómo va todo. Hay mucho efectivo, puedes sacar en cajero, puedes operar P2P, peer-to-peer en criptomonedas, hay muchas opciones. Entonces, bueno, es muy difícil tal, de controlar. tal cual. Además, yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, un europeo que esté en España, que tenga una residencia y pase más de medio año al año dentro de España, todos los alemanes que están en Mallorca, Ujú, hay peña ahí que estará 7, 8, 10 meses en un año en ujú, España y Hacienda no le va a tocar la puerta de, oye, es que tú tienes que tributar en España, sencillamente porque no tienen la capacidad funcional para eso ujú, y les da igual. ujú. Pues esto mismo, este mismo ejemplo, pasa también en otros países y tú quieres ser el alemán en esa hipótesis, ¿no? Es decir, oye, yo aquí estoy, pues eso, en Indonesia, si te Ujú, sacas un permiso de residencia, nadie te va a venir a preguntar si tú tienes empresas por ahí o no o qué. básicamente. Tú Ujú. vas a operar y punto. Vale. Y si quieres, Carlos, te comento también otra opción, Mm. que es
Otra cosa que se está haciendo mucho, creo que la mayoría de tu audiencia es española, ¿no? O La latinoamericana. mayoría sí. Bueno, latinoamericana, el resto que no. Sí, sí. Hay otro truquillo en teoría que se está haciendo también con las LLCs que se utilizan para autofacturarte. Es decir, tú imagínate que tienes una SL española o eres autónomo. En España no se puede hacer magia, no hay trucos, no hay nada especial. La única forma que tú tienes para poder reducir tu carga fiscal es básicamente Sí. generarte gasto. ¿Cómo lo haces? Pues creas una LLC a nombre de quien sea, o ya igual, incluso un amigo te podría facturar, de creas una web real en la cual tú ofreces unos servicios que ya hagas. Eh, no estoy incitando a hacerlo, pero es lo que se hace, te lo explico. Ujú. Y entonces, bueno, la gente lo que hace es intercambiar comunicaciones, una llamada, un correo, lo que sea, ofrecer siempre precios a nivel de mercado y demás, y la gente lo que hace es se autofactura. Es decir, los servicios que haces de redes, de webs o lo que sea, pues la LLC a través de una web que puedes haber encontrado en cualquier parte de Internet, tú le estás pagando, reduces el beneficio fiscal en España y ese dinero va a la LLC. ¿Qué haces después? Lo que te decía, pagas cosas en efectivo, con tarjeta, puedes retirar de cajero y si eres un poco más pillo y sabes un poco más cómo funciona, pues con criptomonedas, tarjetas prepago, tarjetas criptomonedas, incluso en jurisdicciones offshore, Hong Kong y varios sitios, se puede hacer. No estoy incitando, pero te lo Sí, sí, comento. sí, tanto. O sea, Es decir, tal no, cual. Yo no incito al delito, no, yo pero, tampoco, pero me parece, pero me parece genial que la gente conozca opciones, porque luego van muy perdidos, e intentar dar un poco de luz en todo esto. Volvemos al tema de las LLCs. ujú, Vale, ¿qué supone tener una LLC? Es decir, eh, vosotros, por ejemplo, ofrecéis el servicio de abrir una LLC. ujú, Yo te contacto y digo, oye, Experti USA, abrime una LLC. ujú. ¿Qué supone esto? ¿Cuánto se tarda? ¿Qué tiempos son? ¿Cómo funciona? Sí, te comento, como trabajamos nosotros siempre, desde hace mucho tiempo, lo que hacemos es ofrecer una consultoría gratuita, antes de contratar nada ni de pagar nada. Es decir, vas a la web de expertiusa.com o pueden hablar contigo y les pasas el contacto y la gente, pues lo primero que debería hacer es reservar una asesoría. Yo hago lo mismo que estoy haciendo contigo y miramos el caso de la persona con el tiempo que haga falta, pe a pa. Porque hay veces que para empezar no hace falta una LLC. He tenido clientes que les he dicho que es mejor que no hagan una LLC, que sigan como están o que se esperen o que hagan incluso otra cosa. Entonces, una vez hacemos la consultoría, en el caso de que la persona, bueno, encaje en el fit y que sea interesante para ellos, nosotros nos ponemos mano a la obra, le explicamos todo el proceso, que te lo puedo contar, y lo hacemos. Para que tengas una idea, es decir, yo no estoy en Estados Unidos, entonces lo que decías también antes de los agentes, hay gente que puede cobrar 2.500, 3.000, puedes cobrar 700, es decir, realmente lo que cobramos nosotros de alguna forma es el soporte, el margen, el margen, perdón, no, el soporte, es decir, lo que ofrecemos es soporte, es decir, cuando tú Sí, empiezas la gente va, soporte y gestión, sí, sí. sí, porque la gente va súper perdida, entonces la gente no sabe realmente por dónde empezar, qué hacer, entonces lo que vendemos nosotros realmente con nuestro servicio es privacidad y soporte, es decir, tenemos un par de planes y en el plan Pro, por ejemplo, que es un poco más, bueno, tiene más servicios, la gente lo puede ver en la web las diferencias, este lo que destaca es el soporte, es decir, tienen la opción de... ¿Esto la llum? ¿Te escucho? Ah, sí. ¿Cierro o da igual? No, no, sin problema, no te Vale, preocupes. es que tengo la luz roja automática para la noche y ya es hora. Sin Perdón, problema. si quieres lo cortas y si lo dejas así natural. Lo que decía, lo que realmente estoy cobrando yo a un cliente es el soporte. Es tener una persona que le pueda escribir por WhatsApp 365 días al año, 24 horas, a mí me da igual, yo trabajo todos los días, domingos. Para mí es lo mismo un domingo que un lunes, o sea, me da igual. Y básicamente es lo que vendo, porque todo lo que es la parte de la LLC, realmente yo, todo el mundo lo que hace es subcontratar con un proveedor en Estados Unidos, porque hay que tener un agente registrado en Estados Unidos y no soy ni yo ni nadie que lo ofrece en español. Entonces, esa es la diferencia. Eh, por ejemplo, yo lo que vendo, ya te digo, es el soporte, la confianza, la honestidad y, por ejemplo, yo no tengo, en nuestro servicio no tenemos ninguna reseña, porque básicamente estamos vendiendo un servicio de privacidad, entonces si entras a mi web no vas a encontrar ninguna reseña, es decir, todos los clientes que tenemos, por ejemplo, vienen de clientes ya recomendados como referencia. Entonces, si te parece, no sé qué quieres que te comente, cómo funciona la LC, los Sí, tiempos. si quieres, voy a hacer un inciso. Lo primero, no es patrocinado, o sea, Mark, yo soy cliente de él y cuando alguien de confianza me ha pedido si conocía a alguien que pudiera referenciar, lo referencio a él.
sí que se ha ofrecido que si le contactáis de parte mía, de este podcast o de la web, le decís que venís de parte de Vive Distinto y os va a hacer un descuento de 50 euros. Pero es que quiero contar el precio de lo que cobras para que lo entiendan. El plan Ujú, básico son $600 y el plan Pro $749. ujú, Entonces, realmente son precios justos, o sea, y además es muy transparente en cuanto a los servicios. Es lo que acabas de explicar, es, oye, si quieres, pues es que estás por WhatsApp, vas a ir perdido, hay que hacer cosas con la LLC, una vez al año hay que hacer contabilidad, hay que entregar papeles, hay que estar más o menos pendiente de cómo van las cosas, hay que saber con qué agente registral hacer los registros. ujú. Entonces, básicamente el proceso, una vez alguien te ha contratado, lo que hacéis es subcontratar a gente registral, darla de alta, hay que proponer nombres, pasa un proceso Ujú. y antes era bastante rápido, no sé ahora cuánto tiempo más o menos están los tiempos para conseguir el EIN, que es el número importante, ¿no? El número fiscal. Esta semana he recibido 5 justo, esta semana. A principios de año tardábamos más que nunca, jamás había tardado tanto. Hemos tenido algún cliente incluso que le había tardado 2 meses, ahora ha bajado, estamos tardando 2 semanas y media, 3 en recibir el EIN, pues se manda por fax y demás. Entonces, bueno, sí, los planes son los que decíamos. Nosotros vendemos LLCs en Nuevo México y Wyoming, que si un cliente la quiere en Delaware lo podemos hacer también, incluso en Florida, pero básicamente esa es la idea. Trabajamos con Nuevo México y Wyoming, no hemos hablado de ningún estado, pero Nuevo México es un estado, por ejemplo, que tiene unos costes bajos y no tiene annual report en cuanto a burocracia, a diferencia de Wyoming. En Nuevo México apenas hay que hacer los formularios que te puedo comentar, el 54, 72 y 1120 que hicimos hace poco. Se tiene que presentar antes del 15 de abril del año fiscal siguiente a la creación de la LLC. Y básicamente el proceso es, sí, el cliente nos contrata, nos contacta, buscamos un nombre, comprobamos lo que se llaman homonimias para que el nombre esté disponible. El cliente nos dice de forma muy genérica a qué se dedica el negocio, si es consultoría, puede ser consultoría, suficiente. Y después creamos la LLC, es muy rápido, en 3-4 días normalmente lo solemos tener. Y lo que sí que tarda un poco más es el EIN. Entonces el EIN se manda por fax a través de una carta que se llama SS4 y demás. Y estamos tardando ahora unas 3 semanas, 2 y media, 3, depende del cliente. Es la parte un poco más laboriosa. Mientras tanto, el cliente lo único que se le pide es que tenga una pequeña landing page, una pequeña página muy escueta, muy básica, puede ser nada, un título, un logo, 4 cosas que ofreces, porque el único requisito que te pone el banco realmente para abrir la cuenta es que tengas una web, realmente. El resto, no hemos tenido nunca ningún cliente que le hayan denegado el acceso a ninguna cuenta de banco, si lo hacen como les decimos, y básicamente es eso. Vale, ¿la ayudáis también con la apertura de cuentas bancarias en dólares y demás? Sí, es decir, damos soporte en WhatsApp sobre cómo sea, ¿eh? Pero damos soporte sobre cómo hacerlo, pero no la abrimos por ellos porque no es legal abrir una cuenta bancaria Ujú. a nombre de otra persona. Es decir, yo no podría, he visto Sí, que hay sí. gente que lo hace, no se puede, es ilegal, pero cuando el cliente se da de alta, hay varias automatizaciones. El cliente recibe también un correo electrónico con varios extras que ofrecemos de contabilidad, comparativas de bancos, algunos descuentos de cosas que yo, por ejemplo, y nosotros utilizamos a nivel de empresa. Y al cabo de un par de días de abrir o 3, está también otro correo programado que se le envía al cliente. Me he perdido. Que se le envía al cliente. Perdón, lo del banco. Se le envía un correo bastante bien escrito con instrucciones sobre cómo dar de alta la cuenta, recomendaciones a la hora de poner, porque los bancos te piden si tienes clientes o proveedores en Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, se le da un conjunto de recomendaciones, pero igualmente también ayudamos, básicamente. Incluso tengo algún cliente que ha abierto la cuenta sin hablar inglés, le digo cómo hacerlo para incluso traducir y le puedo echar un cable, no hay problema. Vale, una vez tienes la LLC, abres cuentas bancarias, empiezas a operar, básicamente, Ujú, o sea, puedes hacer facturas, cobras dinero, puedes gastarlo también. ujú, Sobre los costes de la LLC, o sea, ujú. perdón, los gastos que tú puedes declarar en la LLC prácticamente son todos. Yo no se me ocurre qué no podría pagar desde mi empresa, Como no de mi residente, día a día. sí, como no residente, a ver, en teoría Estados Unidos es mucho más permisivo que España, que Hacienda en España. Ciertamente, a ver, como hacemos el O tema sea, de...
Los Tú puedes formularios... ir a comer y pagarte la comida sin ningún tipo de problema, o pagar billetes de avión y o Airbnb. hoteles, Sí, correcto. Airbnb y demás, sin ningún tipo de problema. Ujú, Es que lo de España es ridículo. O sea, ujú, que tú tengas una visita por ahí y no te puedas desgravar la gasolina y la comida tuya más la del comercial que está contigo y que has decidido pagar por una diferencia comercial, no sé. Bueno, ujú. este tipo de cosas me flipan que no sean de sentido común. Con las LLCs no tienes todo esto, pero a final de año Ujú, tú ya tienes todo operando, has gastado lo que te ha dado la gana con tus tarjetas, con tus transferencias, con lo que sea. ujú. ¿Qué pasa después? ¿Hay que hacer la declaración de la renta? ¿Hay que pagar impuestos a sociedades? ¿Cómo funciona esto? O sea, Vale, ¿en pues, qué momento hay que... Antes has hablado del 15 de abril del año fiscal siguiente, ¿no? Es decir, yo si abro ahora que estamos en junio, ujú, eh, hasta el 15 de abril del 2026 no ujú, haríamos nada. ujú. Sí, correcto. Es decir, si tú abres la LC, por ejemplo, este año entre el 1 de enero del 25 hasta 31 de diciembre del 25, tú no tienes que hacer nada hasta el año siguiente, ¿vale? Entonces, a partir del 1 de enero hasta el 15 de abril, que es el deadline, el límite, tú lo que tienes que presentar son dos formularios, que son el 54, 72 y 1120. Entonces, son 6 páginas, 5 más uno, hay uno que sirve de carátula para el otro. Y aquí tú lo que indicas básicamente son las transacciones reportables. Es decir, no tienes que indicar ni cuántos ingresos has tenido, ni cuántos gastos, ni nada. Tú básicamente lo que tienes que indicar ese año serán los costes de crear la empresa, se llaman de incorporación. En caso de hacer alguna contribución, si mandas dinero personal de tu cuenta a la LC, cosa que no recomiendo, pero bueno, hay gente que le puede interesar por lo que sea, esto habría que indicarlo. Y se tiene que indicar finalmente las distribuciones. Una distribución significa que tú, pues desde tu LLC, en caso de hacerlo, si te mandas dinero, a ti como persona física, tendrías que anotar el importe. Simplemente es anotar el importe, estamos hablando Sí. de cantidades por lo general pequeñas, el IRS... Además, no son taxables, o sea, no están grabadas estos importes. Correcto. Sencillamente tienes que declararlo y punto. O sea, lo que te piden es que lo declares, pero luego, como persona, Ujú. lo que deberías es declararlo en tu país de origen, no en Estados Unidos. Entiendo que es así, ¿no? Sí, correcto. Es decir, en Estados Unidos se considera una entidad Foreign Owned Disregarded Entity, es decir, una entidad que de cara a Estados Unidos no tiene que pagar impuestos, básicamente, por todo lo que habíamos dicho con anterioridad. Y tú a partir de ahí ya te las tienes que arreglar con tu país de residencia, en teoría. Básicamente es como funciona, sí. Vale. Antes has dicho que en Nuevo México no tienes que presentar el Annual Report. ¿El Ujú. Annual Report es esto? No, estos son los formularios mal dichos de impuestos, pero son unos formularios en los que reportas básicamente las transacciones reportables entre el dueño de la empresa que se llama miembro y la LLC. Y lo que es Annual Report solo está en Wyoming y en otros estados. En Nuevo México, por ejemplo, no está. Y simplemente allí lo que tienes que entrar es a la página web del estado de Wyoming, un formulario, tienes que pagar $62, creo que está ahora mismo. Nuestro precio, por cierto, lo incluye todo, no es ni desde ni no sé qué, todo está incluido. Y aquí, bueno, tienes que rellenar 4 campos, es muy básico para no residentes, es muy fácil y la gracia es que te lo haga alguien para no firmar con tu nombre, porque este documento es público y sale en el registro del Estado. Para el resto no hay... No, normalmente, de hecho, en Wyoming quien te lo hace es el propio agente registral que te ofrece este servicio y te lo cobra. Sí, correcto. O lo podemos hacer nosotros y firmar y ya está. Básicamente, Mm. la idea es que no salga el nombre de la persona que es titular simplemente por una cuestión de privacidad, porque lo perderías todo, básicamente. Para mantener la privacidad que tienes, sí, sí. Básicamente. Vale. Creo que no me salen más dudas en cuanto a las LLCs. Ujú, Básicamente, o sea, no hay que llevar una contabilidad tan estricta. ujú, Es más sencillo de lo que parece, o sea, es operar y punto. No hay que estar cada 3 meses haciendo historias, es todo muy, muy sencillo. ujú, Sí que es cierto que cada vez hay más bancos que complican las cosas para las LLCs de gente que no es o que no está operando desde Estados Unidos y que te solicitan direcciones que no puedan ser de agentes registrales, porque ujú, una de las cosas que te ofrece el agente registral es una dirección física ujú. donde puedes recibir cartas y demás, ¿no? Y luego estas cartas tienen un servicio que te lo pueden escanear y te la suben en PDF. Ujú. Pero de Realmente, momento...
realmente incluso depende del banco, ¿eh? Hay muchos que sí que no aceptan, pero hay muchos que siguen aceptando siempre y cuando la dirección sea lo que se llama no CMRA, es Commercial Mailing Receiving Address. No puede ser ni un PO Box, ni un apartado de correos, ni una dirección que según el US Postal Service esté etiquetada como comercial. Si no lo está, Ujú. no hay problema. Es decir, lo digo porque a veces hay agentes registrados, por si alguien se lo hace y demás, puedes tener la dirección del agente registrado con una suite, incluso un contrato de lo que se llama lease, que nosotros también lo ofrecemos en el plan Pro, y no hay problema, no dan problema. Yo, por ejemplo, no hemos tenido ningún problema de nadie que le hayan denegado ninguna cuenta bancaria. Es decir, siempre los mandamos con nuestro enlace de afiliado, no para ganar nada, simplemente es para la confianza de que vengan de parte nuestra. Ya te digo, no hemos tenido ningún problema. Y una vez, aquí un pequeño truco, cuando una vez ya tienes una cuenta abierta, normalmente recomendamos Mercury, por ejemplo, como primera. A partir de eso, con el propio bank statement, el extracto bancario de Mercury, ya puedes utilizarlo para validar Otros bancos, sí, sí. como POA, Proof of Address, prueba de dirección de cualquier otro banco. Y ya no ponen problemas los bancos. Ujú. Sí sirve como tip. ¿Qué ventajas le ves a Nuevo México en cuanto a Wyoming? Aparte de que no está el Annual Report. A ver, Nuevo México, para la mayoría de gente que lo que quiere es crearse una cuenta de Stripe, de PayPal y simplemente facturar, no hay mucha diferencia. Lo bueno es que a nivel de privacidad no tienes que hacer el annual report, te ahorras eso. Que bueno, a veces realmente si lo haces mal, he visto incluso gente que ha salido su nombre escrito en el annual report, que es un poco de traca, pero bueno, lo he visto. Y lo otro es el precio, es un poco más barato, es decir, los costes de crear la empresa, al mantenerla y todo en Nuevo México son más baratas. Para Wyoming, las ventajas que tiene es si estás haciendo algo del sector de criptomonedas es más cripto-friendly. Y si me apuras, si vas a utilizar la LC como primera o segunda, incluso para temas de invertir, en teoría tiene unas leyes de protección de activos más elevadas. Pero para el resto es todo bastante muy igual. Si tu objetivo, te digo, es facturar, ¿eh? Si quieres para facturar, incluso usar el dinero después para tu día a día, para gastos o lo que sea, está ahí. ¿Recomendarías una LLC como holding de otras empresas? Porque, bueno, luego si acaso te lo desarrollo. Ajá. Si quieres contesta. A ver, yo no lo recomendaría porque en general no hace falta y hay suficiente privacidad. He visto gente que ofrece fundaciones en Panamá, he visto gente que ofrece trust en las islas no sé cuántos y realmente cuando haces esto complica porque igualmente cuando tú vayas a darte de alta en un banco lo que piden es el UBO, V alta UBO, es Ultimate Beneficial Ownership, es decir, te van a pedir el beneficiario final de la empresa, es decir, cuando tú abres una cuenta en banco te piden pasar un KYC, un conoce tu cliente de la empresa, de la LLC, y te piden pasar un KYC de tú como persona física en una cuenta de da igual, de Stripe, en un exchange de Sí, sí, criptomonedas, en cualquier lado, sí, sí. broker o en una cuenta de banco. Entonces, bueno, si tu privacidad es muy, 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 muy importante y demás, sí, puedes hacerlo. Pero depende del caso. Habría que verlo. Yo normalmente no lo hago. Para los clientes no les hace falta, a la grandísima mayoría. A mí algo que me da como cosa de las LLCs es que al final no estoy seguro de Ujú, la capacidad que tiene el agente registral ujú, de actuar en mi nombre y de, si se le cruzan los cables, vaciarme una cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, sí que es algo que no la tendría, pero a lo mejor es creencia personal, que luego no puede darse bajo ninguna circunstancia. ujú, Pero creo que ante un problema grave en el que ujú, tuviese que intervenir la justicia y demás, me es un pollo increíble usar la justicia a Estados Unidos, que es donde tendríamos que ir, ¿no? ujú, Porque yo que sé, están vacías las cuentas. Y ujú, no estoy tan seguro de que si alguien con mala fe lo quiere hacer, yo ujú, pierdo el control de la LLC. ujú. Hay soluciones, si esto es un problema. Lo que pasa es que después hay que viajar a Estados Unidos en persona. Es decir, cuando tú tienes el EIN, hay como lo que yo le llamo el EIN con esteroides, que se llama ITIN. Y con este número que te sacas, que están tardando unos 2 meses y medio, tres, más o menos, tiene un coste de casi Y, $300. y que no siempre te lo dan, ¿eh? Yo fui a la Embajada de Estados Unidos a hacer los papeles para el ITIN y Ujú, me lo denegaron. El ITIN viene a ser
un International Tax Number, ¿no? De Identification Number. Es el equivalente al SSN, al Social Security Number de un americano, es el equivalente para un extranjero y te permite empezar con el tema de tarjetas de crédito y puedes abrir cuentas físicas en bancos reales, digamos, tipo Wells Fargo, Citibank, Bank of America. Eso sí, hay que ir en persona y te puedes abrir cuentas para el LLC con estos bancos, incluso personales. Entonces, lo que te decía, si eso es una preocupación, lo que puedes hacer es retirar dinero de la LLC a tu cuenta personal y lo tendrías solventado en teoría. Exactamente, pero entonces lo que hace es que la LLC no aguanta el dinero, no tiene dinero. Luego, otra de las creencias que hay con las LLCs en cuanto a España Ujú. es que no cuenta como patrimonio tuyo personal nada hasta lo que haya el 31 de diciembre. Es decir, lo que promueven aquí es, vale, la LLC, yo que sé, factura durante el año 100.000 euros, pero Ujú. el día 25 de diciembre yo me lo mando todo a otro lado Ujú. y entonces la LLC tiene cero. Y, por lo tanto, no es ilegal que yo en Hacienda no diga que he facturado todos estos 100.000 euros porque no he ganado nada yo. Aquí es un tema muy complicado, es creo la parte más difícil porque es una zona muy gris, porque todo depende de la interpretación de la ley que utilices. Es decir, hay mucha gente que considera la LLC como una empresa que se llama Pass-Through Entity y hay gente que la considera una entidad que se llama Disregarded Entity, o sea, interpretación. En la época de CryptoSpain, no sé si te acuerdas, era Sí. típico que te decía que la LLC era Pass-Through, por lo tanto, el saldo a final de año debía estar a cero para que ese saldo no fluyera a tu persona física, básicamente, y ahorrarte ese drama, en teoría, ¿vale? Pero Y ahí la pregunta es, ¿y dónde mandas ese dinero? Porque, claro, lo que él te decía es, no, te lo gastas todo en unas... en NTFS, ¿no? en un NFT. NFT, perdón, en un NFT. Y luego, pues lo declaras que lo has perdido y ese nadie te puede decir lo contrario. Me parece una absurdez y no entiendo cómo tanta gente cree en este tipo de cosas fantasiosas. Cosas que se pueden hacer es, con antelación, ir al cajero y sacando efectivo hasta que quede a cero. Pero claro, eso sirve para si tienes 20.000 euros, 10.000. Si tienes ya mucho más dinero, hay que tener un poco más de conocimientos y tirar un poco más de coco y buscar ideas. Hay mucha gente que lo que hace es convertirlo en criptomonedas, básicamente, para dificultar el rastro, que igualmente está allí. Te puedes crear una billetera fría, y a través de un exchange, básicamente, convertirlo todo a criptomoneda, utilizar terceros que, sé que existen. Hay gente que, bueno, le puede facturar un importe y ellos te lo pasan en criptomonedas a cambio de un porcentaje. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, No dejan de ser todas no legales, sí, al a mí sí final. me O gusta sea, la parte que es ilegal es Ujú, no declararlo en Hacienda. No tiene más correcto. historia. O sea, Ujú, si tú en el país en el caso de España, pero en el resto de países es lo mismo. O sea, en el país en el que tú tienes la residencia fiscal, si tienes la obligación de declarar todos tus bienes, ujú. tendrías que declarar esto. El tema está en que no tengan la capacidad de ir tras ello si no haces ninguna tontería como mandarte el dinero a tu cuenta española personal. Ujú. Y la otra, Carlas, que te decía, esto es, en teoría si la consideras pass-through, pero hay gente, hay CPAs, que son, bueno, contables en Estados Unidos y otra gente. Hay una empresa muy grande que se llama Circle Club, que ofrece lo mismo que hago yo, por ejemplo, en Estados Unidos, y según ellos la consideran una empresa que se llama Disregarded Entity. De acuerdo con la normativa americana, que se llama, bueno, el IRC, es Internal Revenue Code, bueno, temas de normativas, y básicamente esto dice que si la LLC no presenta un formulario que se llama 8832 y o el formulario 1065 con su anexo que se llama K1, en teoría, de acuerdo con la ley americana, esto se considera una Foreign Owned Disregarded Entity. Y según esto, el dinero que deberías tributar a España es el que distribuyes, que no sé si lo habías citado antes. Es decir, tú dices, bueno, pues yo tengo, me lo invento, 50.000 dólares en la empresa, pero yo decido distribuir y pagarme 10.000. Según esto, tú deberías pagar solo por la parte distribuida, no lo otro. Entonces, bueno, Claro, pero eso, ¿cuál de los dos está en lo correcto? Porque si tú, o sea, entiendo que sí, que ambos es una interpretación de lo mismo, ujú, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que pensar, no? ¿Cuál de las dos es la correcta?
¿hay que vaciar la empresa antes del 31 de diciembre o no? ¿Está bien que la empresa mantenga dinero y no hay ningún problema? Bueno, aquí es el gran drama que todo el mundo intenta tener la razón y demás, pero lo que está claro es que Hacienda siempre va a querer su parte, da igual si sea una distribución o lo que sea, al final va a querer que pagues. Entonces, bueno, es el problema de España realmente, a menos que no la ocultes, que es lo que hace mucha gente. Pues claro, es decir, realmente si no la ocultas, lo que haces es hacer una empresa transparente y el único objetivo o razón de ser de crearla, digamos, sería porque tú, por ejemplo, quieres hacer Amazon FBA o porque tienes muchos clientes y proveedores americanos y te facilita o porque quieres expandirte al mercado americano. Esto es una razón totalmente legal y lógica de crear una LLC, pero no el resto, en teoría. Evidentemente el 99% de las LLCs que se crean desde España no obedecen esas razones, ¿no? Ujú. Bueno, creo que no nos dejamos nada, que está bastante claro. Y ya digo, creo que la intención de esto no es ni promover, ni no promover, ni promover tampoco tus servicios. Yo, si alguien me pregunta, oye, quiero montar una LLC, ¿con quién lo hago? Te recomendaría a ti. Ya lo Ujú. sabes perfectamente, eres la persona con la que trabajo. Y para aquellos que están mirando cómo emprender e iniciar el emprendimiento digital en España y tal, y se les hace todo un mundo, es una opción más, Ujú. que puede convertirse en ilegal en el momento en el que tú haces las cosas mal. Y que probablemente, siendo claros, va a ser ilegal a no ser que lo que busques es lo que hemos dicho, pues montar una empresa con muchas conexiones con Estados Unidos. Pero si lo que tú quieres es que tus clientes españoles te paguen y no pagar impuestos porque no te quieres dar de alta autónomo, porque es injusto, porque hay mucha carga fiscal, eso Hacienda no lo va a considerar legal. Es así de simple. O sea, si luego lo haces y no te pillan porque es difícil que te pillen, también es la verdad. Pero creo que es mejor ser consciente de ello, ¿no? Marc, no sé si quieres añadir alguna cosa más de las LLCs que creas que sea interesante. Bueno, es un tema un poco complicado y realmente cada caso es un mundo. Cuando un cliente le pueda interesar, normalmente lo que hacemos es mirar su caso porque depende del tipo de cliente que tengas, depende de muchas casuísticas y circunstancias, puede ser interesante o no. Entonces, bueno, ya digo, hemos dejado muchas cosas en el área incluso porque hay muchos detalles, es decir, yo he estado varios años para aprender, digamos, todo exactamente, ¿sabes? Leyendo Uh-huh. casi a diario por foros, por opiniones, por nuevos bancos que salen, nuevas opciones de hacer cosas. Y, y bueno, que es un tema difícil, entonces, bueno, que es normal que queden dudas y si alguien las tiene, nada, te puede escribir a ti, a mí y estaré encantado de ayudar. Y como digo, ya te digo, tenemos consultoría gratis, no hay ninguna trampa, ningún truco, ni nada, es decir, confiamos bastante en lo que ofrecemos en cuanto a transparencia, honestidad y demás, hacer bien las cosas. Y ya te digo, si alguien quiere hacer una consultoría y contratar con alguien otro, no hay ningún problema. Incluso hay gente que no me ha contratado y al final hemos terminando siendo buenos amigos porque, bueno, porque nos hemos podido hacer sinergia, ¿sabes? Con su negocio y mi negocio, temas de IA, de otras cosas, o sea, no hay Uh-huh. problema. Pues genial. Dejaremos aquí en las notas del programa, ya sabéis, expertiusa.com, el enlace de Marc. Si le decís que venís de parte de Vive Distinto, tenéis $50 de descuento. Ujú. Y nada, espero que no haya muchas más dudas sobre cómo funcionan las LLCs y el porqué de las cosas. Si tenéis dudas, tanto en los comentarios de vídeo YouTube como en las del podcast, podéis, o incluso en vivedistinto.com, venís, os vais a la página de contacto y nos preguntáis lo que sea y oye, yo contesto todos los correos y si veo que hay un montón de dudas o muchas cosas muy puntuales, pues llamo a Marc y volvemos a hacer otro episodio que este tipo de cosas siempre está bien poderlas hablar de manera transparente y aclarar. Para todos aquellos que estáis en la lista de correo vais a recibir, en la lista de correo Vive Distinto vais a recibir el aviso de cómo funciona todas las LCs con un correo nuevo, así que si no estáis todavía, apuntaros porque es allá donde estamos pasando todas las informaciones más detalladas con ya todos los puntos que acabamos de tratar. Marc, mil gracias por este rato, al final nos hemos alargado un poco más el podcast, pero creo que la oportunidad merecía. Y nada, seguimos en contacto. Espero que te contacte también mucha gente y que se te llene la agenda para abrir LLCs y ofrecer tus servicios en el mundo digital.
Pues nada, será un placer atender a quien venga de tu parte que haya escuchado el podcast y sin problema. Muy bien. Mira, un abrazo. Hasta la Chao. próxima. Carlas. Chao.